Ya hacía tiempo que había perdido toda esperanza de ser madre. Mi relación con Álvaro había cambiado sin que siquiera pudiéramos señalar un motivo concreto. No discutíamos, pero había una distancia invisible entre nosotros que se hacía cada vez más grande. Él estaba preocupado y yo también, pero ninguno culpaba al otro. Ambos éramos demasiado educados para eso. Los médicos repetían que todo estaba bien, que a veces simplemente no sucedía, aunque fuera raro. Pero entonces empecé a sentirme mal en el trabajo. La cabeza me daba vueltas, los ojos se me nublaban, como si estuviera en una película borrosa. Mi jefe, don José, un hombre de mediana edad con bigote y gafas gruesas, me miró serio y me dijo que me fuera a casa y que no regresara hasta sentirme mejor. Así lo hice. Llegué al pequeño apartamento en el centro de Alcalá de Henares, me dejé caer en el sofá y me quedé inmóvil, porque al menos así el mareo parecía ceder un poco. Mentalmente repasaba todo lo que había comido para ver si podía haberme intoxicado con algo, pero no recordaba nada fuera de lo habitual. Cuando Álvaro llegó del trabajo, me encontró pálida como un fantasma y con una expresión que le hizo saltar el corazón. Se acercó corriendo, preocupado, como si yo fuera a desvanecerme en cualquier momento. «¿Estás bien?», parecía decirme sin palabras. Le aseguré que sí, que probablemente había comido algo en mal estado. Me preguntó cuánto tiempo llevaba así y le dije que desde el mediodía más o menos, aunque no podía precisar bien. Me reprochó que no le hubiera llamado antes, pero ni siquiera tenía fuerzas para discutir. Me levantó en brazos y me llevó directo a urgencias. Después de unas horas de espera interminable en la sala del Hospital de Guadalajara, nos llamaron a una consulta. El médico, un hombre de mirada amable y sonrisa algo forzada, comenzó a hablar y apenas pude entender la primera frase antes de que Álvaro me mirara con incredulidad. «¿Con qué?», preguntó él con cautela. «¿Está embarazada?». Pero si los médicos dijeron que era imposible. Yo solo podía mirarlo, atónita, incapaz de procesar la noticia. Un torbellino de emociones me atravesó, no sabía si llorar, reír o gritar. Y entonces, de pronto, llegaron las contracciones. No estaba preparada para el dolor, ni física ni mentalmente, y casi parecía que el mundo se detenía a mi alrededor. Álvaro, con una mano firme en el volante y la otra apretando la mía, me repetía que resistiera un poco más, que pronto todo terminaría. Yo solo podía pedirle que fuera rápido, que por favor, no me dejara sola en ese tormento. Al llegar al hospital, una enfermera nos esperaba en la entrada. El papeleo se hizo eterno, y Álvaro no pudo evitar mostrar su frustración, rompiendo el silencio con quejas poco diplomáticas. «No pueden rellenar esto después», insistía mientras miraba mi rostro demacrado. Cuando la puerta del área de urgencias se abrió, apareció Margarita, una mujer que conocía desde hacía años, aunque nuestra relación nunca fue demasiado cercana. Habíamos vivido en el mismo barrio de Alcalá, y nuestras historias se entrelazaron hace tiempo. Ella había sido amiga de Álvaro antes de que yo apareciera en su vida, y aunque alguna vez habíamos compartido momentos, nuestros caminos se habían separado sin mucho contacto. Sin embargo, en ese momento su presencia era un bálsamo inesperado. Margarita me tomó de la mano y me aseguró que todo iría bien, aunque yo no podía evitar sentir un miedo paralizante. El dolor aumentaba y yo solo quería desaparecer. Mientras me llevaban en camilla hacia el quirófano, ella caminaba a mi lado y trataba de distraerme con preguntas sobre mi vida. Le conté que Álvaro tenía una empresa pequeña en Guadalajara y que yo trabajaba como diseñadora gráfica, aunque últimamente me sentía un poco perdida. Ella, por su parte, se mostró más abierta de lo que recordaba, confesando que había tenido 2 matrimonios fallidos y que ahora se consideraba libre como el viento, una mujer que no quería ataduras. Su sinceridad casi me hizo sonreír en medio del caos. Desperté después de la operación sintiéndome como si me hubiera arrastrado por un camino de espinas. Mi mente estaba nublada y el cuerpo pesado. Álvaro estaba a mi lado, con los ojos húmedos y una expresión que nunca antes había visto. Quise preguntarle por el bebé, pero no tenía fuerzas ni para susurrarlo. Un médico apareció, midió mi presión, dio órdenes rápidas y se fue, dejándome nuevamente en un limbo entre la vigilia y el sueño. Solo desperté completamente 2 días después, en una habitación silenciosa, sin noticias claras sobre nuestro hijo. Cuando Álvaro entró, me levanté con un impulso de desesperación. «¿Qué pasa? ¿Dónde está nuestra niña? ¿La viste? ¿Está bien?».
Él se sentó sin decir palabra, sin siquiera besarme. Su silencio era un golpe que me dejó sin aire. Nuestra niña murió. Fue un error médico, me dijo con voz quebrada. Sentí que todo se venía abajo, que el suelo se abría bajo mis pies. No puedo más. No quiero seguir. No sé si puedo soportar esto contigo. Creo que lo mejor es separarnos, le confesé con una mezcla de rabia y tristeza. No te culpo, pero ya no podemos estar juntos. Grité más fuerte de lo que jamás había hecho, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Álvaro me abrazó. Lloramos juntos, dos almas rotas en medio de un mundo indiferente. Los días siguientes fueron un borrón. 2 semanas después, firmamos el divorcio. Álvaro decidió regresar a la casa de sus padres y me dejó el piso que habíamos comprado juntos. Perdóname, pero no puedo más. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Le deseé suerte, aunque sabía que ninguno de los dos la tendría. La casa se volvió una prisión para mí, un lugar que me recordaba constantemente lo que había perdido. No podía soportar ver a parejas felices, niños jugando en el parque, las risas que resonaban en cada rincón de mi barrio. Necesitaba huir, desaparecer en algún lugar donde nadie me reconociera, donde pudiera perderme sin que nadie me encontrara. Así que vendí el piso a una pareja joven y me subí a un tren hacia un pueblo pequeño de la Sierra de Madrid, un sitio que parecía olvidado por el tiempo. Allí, en ese rincón apartado, comencé una nueva vida. Nunca pensé que una diseñadora como yo terminaría trabajando como guardabosques, vigilando los bosques, los animales y los furtivos que se atrevían a desafiar las normas. En este oficio, las mujeres somos pocas, pero aquí estoy, firme y decidida. La cabaña que compré se convirtió en una fortaleza, un refugio donde nadie podía herirme. Los vecinos del pueblo intentaron acercarse al principio, curiosos por la ciudadana que había llegado sin hacer ruido, pero pronto desistieron ante mi frialdad y mi silencio. Cuando me cruzaba con alguien, saludaba con un gesto seco y seguía mi camino. En este pueblo, la gente es de las que se detienen a charlar durante horas, preguntan por la cosecha de patatas o por los achaques, pero a mí esas conversaciones me aburrían soberanamente. Asentía con la cabeza y desaparecía rápido, como si fuera un fantasma que nadie podía atrapar. Llegó la primavera, y con ella, el renacer de la naturaleza. Me encantaba esta época del año, cuando el bosque despertaba de su letargo y parecía que hasta los árboles suspiraban con alivio. Me quedaba horas observando cómo brotaban las hojas, cómo los rayos de sol se colaban entre las ramas, y a veces juraba escuchar el crujir de las yemas al abrirse, como si el bosque respirara en un idioma secreto. Decidí plantar un huerto. Sí, un huerto. Al principio solo tenía unas pocas hierbas, luego añadí flores y verduras. Ahora, mi pequeño terreno está lleno de vida, tomates, pimientos, calabacines y hasta manzanos jóvenes que crecen con fuerza. Para cuidar todo, no le pedí ayuda a los lugareños, lo que causó sorpresa y murmuraciones. No me importa. Me gusta hacer las cosas a mi manera. Álvaro desapareció de mi vida física desde aquel día en que nos despedimos en la puerta del piso, pero seguimos manteniendo contacto telefónico. Nos enviamos felicitaciones en cumpleaños y preguntamos de vez en cuando cómo estamos. Después de esas llamadas, suelo llorar en silencio, aunque nunca se lo confieso. Su voz suena cansada, como si él también cargara con un peso invisible. Un día, mientras trabajaba en el huerto, sonó el teléfono. Para mi sorpresa, era Álvaro. No entendía por qué me llamaba, pues su cumpleaños es en invierno y el mío en primavera. Me tranquilizó al decir que no pasaba nada grave, pero que quería contarme algo que no podía guardar para sí mismo. Me habló de Rita, una mujer que había vuelto a aparecer en su vida y que había pedido mi dirección. No pude evitar sentir una punzada en el corazón. Esa mujer había sido parte de nuestro pasado, una sombra que siempre rondó la relación. Álvaro no entendía por qué le había dado mi contacto, y yo tampoco. Mientras hablábamos, le conté sobre mi huerto, y él se mostró divertido con la idea de que sembraba zanahorias en plena sierra. Le dije que era mi refugio, mi manera de sentirme viva. Cuando estoy mal, voy al bosque. Él se lleva el dolor, le confesé. Él me dijo que me envidiaba un poco, y yo estuve a punto de invitarlo a venir. Pero no lo hice. Esa noche sonreí mucho, por primera vez en mucho tiempo. Por un momento,
Los días siguientes se fundieron en una mezcla extraña de rutina y tensión. La niña, que se llamaba Lucía, se fue adaptando poco a poco a mi presencia, aunque sus ojos grandes y oscuros guardaban un misterio que no podía descifrar. Era como si llevara consigo un peso invisible, una historia que aún no estaba lista para contar. La casa, antes silenciosa y fría, comenzó a llenarse con sus pequeños pasos y con el aroma a galletas caseras que preparaba para ella, intentando devolverle un poco de esa calidez que tanto necesitaba. Mientras Lucía dormía, yo me sentaba en la vieja mecedora de madera que había rescatado del desván y miraba por la ventana hacia el bosque. La luz del atardecer filtraba tonos dorados entre las ramas, y el viento mecía suavemente las hojas, como susurrándome secretos que no alcanzo a comprender. Mi huerto seguía creciendo, y aunque mis manos trabajaban la tierra con dedicación, mi mente estaba lejos, atrapada en un torbellino de preguntas sin respuesta. Intentaba no pensar en lo que Rita podría estar tramando. No podía olvidar que ella había sido la sombra que se cernía sobre mi vida, la mujer que siempre quiso a Álvaro para ella, y que tras perder a nuestra hija, había desaparecido solo para regresar en el momento más inesperado. ¿Qué buscaba ahora? ¿Por qué dejar a Lucía en mi puerta? ¿Y qué secretos ocultaba la niña que tenía frente a mí? Con cada día que pasaba, ese nudo en el estómago crecía, y aunque trataba de mantener la calma, sentía que algo se estaba desmoronando en mi interior. La soledad y el silencio del bosque ya no eran suficientes para protegerme. Había llegado el momento de enfrentarme a un pasado que creía enterrado y a un futuro que prometía ser más complicado de lo que jamás imaginé, pero a veces, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y la noche caía sobre el pueblo, me sorprendía a mí misma sonriendo, sintiendo que, a pesar de todo, aún quedaba un hilo de esperanza, una chispa de luz en medio de la oscuridad que me rodeaba. Y esa chispa era Lucía, con su mirada profunda y su silenciosa fortaleza, que sin saberlo, había vuelto a dar sentido a mi vida rota. Conforme los días se sucedían en aquel rincón olvidado de la sierra, la presencia de Lucía transformaba mi existencia de un modo que no podía ni quería evitar. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos, grandes y luminosos, reflejaban una mezcla de inocencia y una madurez prematura que me estremecía. Vestía siempre con ropa sencilla, un jersey de lana un poco desgastado y pantalones que parecían demasiado cortos para ella, como si hubiera crecido de golpe sin que sus prendas acompañaran ese cambio. A veces, me sorprendía observándola con una mezcla de ternura y una inquietud que no lograba disipar. Ella tenía una forma de mirar el mundo que me recordaba a mí misma cuando era niña, antes de que la vida me enseñara a endurecerme. Pero también había en su silencio algo inquietante. No hablaba mucho, se limitaba a sentir o negar con la cabeza, y sus respuestas eran breves, como si no quisiera revelar más de lo que debía. Aquella actitud me mantenía alerta, despierta, como si entre sus palabras a medio contar se escondiera un secreto que podría cambiarlo todo. Intentaba mantener la normalidad, aunque no siempre era fácil. En las mañanas, preparaba el desayuno y la llevaba al pequeño colegio del pueblo, un edificio rojo de ladrillo con ventanas enrejadas donde los niños corrían libres durante el recreo. Lucía se integraba con dificultad, pero poco a poco iba ganando la confianza de algunos compañeros. A veces, cuando la veía jugar en el patio, me sorprendía pensando que tal vez, después de todo, había una posibilidad de volver a empezar, pero la sombra de Rita seguía presente, como una tormenta lejana que amenazaba con estallar en cualquier momento. Sabía que aquella mujer no se resignaría a perder lo que creía suyo, y que su regreso no era casual. En más de una ocasión, me encontré revisando el teléfono con la esperanza de que Álvaro llamara, buscando una excusa para sentirme menos sola. Él, por su parte, mantenía una distancia respetuosa, enviando mensajes breves y felicitaciones en fechas señaladas, pero sin atreverse a cruzar el umbral de mi refugio. Una tarde, mientras trabajaba en el huerto, mis manos cubiertas de tierra y sudor, escuché un ruido extraño entre los árboles. Mi perro, un mastín imponente llamado Rocco, se erizó y comenzó a gruñir bajo la sombra de los pinos. El corazón me dio un vuelco y me acerqué lentamente, tratando de no hacer ruido. Allí, entre las ramas, vi una figura que no esperaba, Rita, con su sonrisa tensa y sus ojos llenos de una mezcla de desafío y tristeza. No hizo falta que dijéramos nada. Su sola presencia era un golpe directo a mi calma recién recuperada. La observé con la misma dureza con la que ella me había mirado tantas veces en el pasado, y supe que esta vez no habría marcha atrás.
Lo que había comenzado como un refugio solitario y pacífico se había convertido en el escenario de una batalla que pondría a prueba no solo mi fortaleza, sino también el amor que aún latía, oculto y vulnerable, en mi corazón. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas y las sombras se alargaban, sentí que la vida, con todas sus heridas y promesas, estaba a punto de escribir un nuevo capítulo. Uno que no podría ignorar, aunque quisiera. Porque en el fondo sabía que, después de la tormenta, vendría la verdad. Y yo estaba dispuesta a enfrentarla, cueste lo que cueste. La llegada inesperada de Rita agitó las aguas tranquilas de mi refugio con una fuerza que no había anticipado. Su figura, firme y decidida, contrastaba con la fragilidad que yo sentía por dentro. La vi avanzar entre los árboles, con sus pasos seguros y su mirada fija en mí, como si intentara desafiarme a abandonar el silencio que había construido a mi alrededor. Su vestido sencillo, de tonos oscuros y telas ligeras, se movía con el viento, y en su rostro se dibujaba una mezcla de nostalgia y rencor que me helaba la sangre. Rocco, mi guardián fiel, permanecía a mi lado, sus ojos atentos y su cuerpo tenso, preparado para protegerme de cualquier amenaza. Pero yo no sentía miedo, sentía una ira contenida y una tristeza profunda que me impulsaban a enfrentarla sin vacilar. Recordé todos los momentos en los que Rita había intentado arrebatarme lo que creía suyo, a Álvaro, a nuestra hija, a la vida que había soñado. Y ahora, con Lucía en mis brazos, sabía que esta vez no podía rendirme. Aquella noche, mientras la oscuridad envolvía la cabaña y el crepitar de la chimenea llenaba el ambiente, mis pensamientos giraban sin descanso. Lucía dormía plácidamente, ajena a la tormenta que se avecinaba, y yo me preguntaba cómo protegerla de un mundo que tantas veces había sido cruel conmigo. Me sentía atrapada entre el pasado que no quería recordar y un futuro incierto que me aterraba. Pero también sabía que, por ella, debía ser fuerte. Al día siguiente, el pueblo despertó con una calma engañosa, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, para mí, cada paso que daba entre las calles empedradas era una batalla silenciosa. Las miradas curiosas de los vecinos, los susurros apenas audibles, todo parecía conspirar para recordarme que no pertenecía allí, que mi historia estaba marcada por cicatrices que no podía ocultar. Intenté concentrarme en mi trabajo como guardabosques, en las tareas que me mantenían conectada con la tierra y la naturaleza. La vigilancia de los bosques, el cuidado de los animales y la lucha contra los furtivos eran mi manera de encontrar sentido y propósito. Pero incluso en medio de la belleza salvaje del paisaje, la sombra de Rita y el enigma que rodeaba a Lucía pesaban sobre mí como una losa. Una tarde, mientras caminaba por un sendero cercano, encontré una nota doblada entre las ramas de un árbol. La letra era inconfundible, la de Rita. En ella, palabras que oscilaban entre la amenaza y la súplica, un mensaje críptico que me invitaba a reunirme con ella en un lugar apartado, lejos de miradas indiscretas. Mi corazón latió con fuerza, mezcla de miedo y curiosidad. Sabía que aceptar esa cita significaba adentrarme en un juego peligroso, pero también que no podía seguir huyendo. Esa noche, antes de dormir, miré a Lucía y le susurré que todo estaría bien, aunque ni yo misma estuviera segura de creerlo. Cerré los ojos con la esperanza de encontrar en el sueño la paz que tanto anhelaba, pero en mi mente resonaban las palabras de Rita y la certeza de que la batalla verdadera apenas comenzaba. Porque en el fondo, sabía que el misterio que rodeaba a Lucía y a aquella mujer era solo la punta del iceberg de una historia mucho más profunda y dolorosa, y así, con el corazón en vilo y la mente llena de preguntas, me preparé para enfrentar lo inevitable. Porque a veces, la vida nos obliga a mirar de frente a nuestros demonios para poder encontrar la luz que se esconde detrás de ellos. Y yo estaba lista para esa lucha, aunque aún no sabía qué precio tendría que pagar. Los días que siguieron a aquella nota fueron un torbellino de emociones y preparativos silenciosos. Sin poder evitarlo, me encontraba repasando cada instante de mi vida, buscando pistas, señales que me ayudaran a entender qué era lo que Rita realmente quería y qué secretos ocultaba Lucía en esa mirada tan profunda y callada. Sentía que cada paso que daba me acercaba más a un abismo, pero también sabía que no podía retroceder. Había llegado demasiado lejos para detenerme ahora. El pueblo seguía su rutina, con sus calles estrechas y sus casas de piedra cubiertas de musgo y tiempo. Las conversaciones en la plaza giraban en torno a las cosechas, a la lluvia que había caído demasiado temprano ese año y a los rumores típicos que siempre acompañan a un lugar pequeño. Pero yo ya no formaba parte de esa tranquilidad. Me había convertido en un enigma,
una mujer marcada por la tragedia y el misterio, y eso no pasaba desapercibido. Lucía, por su parte, parecía cada día más anclada a mí, aunque sus silencios seguían siendo un muro difícil de derribar. A veces la observaba mientras jugaba en el jardín, con sus manos pequeñas cubiertas de tierra y sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y temor. Me preguntaba qué historias se escondían tras esa niña que parecía tan frágil y, sin embargo, tenía una fuerza interior que me sorprendía. La veía y sentía que, de alguna manera, ella y yo estábamos unidas por un lazo invisible y poderoso, un vínculo que ni siquiera Rita podría romper. La noche antes de la cita con Rita apenas pude dormir. Me senté junto a la ventana, con una taza de té humeante entre las manos, mientras la luna iluminaba el bosque con su luz plateada. Sentí una mezcla de miedo, rabia y una determinación que no sabía que poseía. Sabía que ese encuentro marcaría un antes y un después, y que las respuestas que buscaba podrían cambiar todo para siempre. Cuando llegó el momento, me vestí con cuidado. Elegí un abrigo oscuro y unas botas resistentes para caminar por el terreno irregular, pero cuidé que mi ropa mantuviera un toque de elegancia sencilla, como un recordatorio de la mujer que aún estaba dentro de mí, a pesar de todo lo vivido. Salí de la cabaña con paso firme, acompañada por Rocco, que parecía entender la gravedad del momento y se mantenía alerta a cada sonido. El lugar de la cita era un claro en el bosque, un sitio apartado donde los árboles formaban un círculo casi perfecto, como un escenario natural para una confrontación inevitable. Rita ya estaba allí, esperándome con esa sonrisa que siempre había sabido esconder algo más oscuro. Su cabello oscuro ondeaba al viento, y sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo estremecer. No necesitábamos palabras para entendernos. Su presencia era una declaración, un desafío. Pero yo estaba lista. Por Lucía, por mí, por todo lo que habíamos perdido y por todo lo que aún podíamos ganar. En ese instante, bajo el cielo estrellado de la sierra, supe que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Y que, para enfrentarla, tendría que ser más fuerte de lo que jamás imaginé. Porque a veces, la batalla más dura no es contra otros, sino contra los fantasmas que llevamos dentro. Y mientras Rita me miraba, una certeza me invadió. Este encuentro no solo cambiaría mi destino, sino que abriría la puerta a un misterio mucho más profundo, uno que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre mi vida, mi familia y el amor que aún latía, oculto, en mi corazón.